Este es un libro de Asa Alonso Allen, más conocido como A. Allen. Fue un evangelista pentecostal estadounidense conocido por su ministerio de liberación y curación por la fe. Capítulo 3. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que es perfecto será como su maestro. Mi espíritu, humillado y casi aplastado por las palabras del primer mensaje, de repente se elevó en un resplandor de gloria al darme cuenta de que, aunque nunca podría estar por encima de mi maestro, Dios había dicho que debía ser como mi maestro. También encontré que esto es una cita de las Escrituras, Lucas 6. Esta no es una promesa, como algunos han pensado, que esperan la venida de Cristo para su cumplimiento. Es para los seguidores de Cristo aquí y ahora. Esta promesa me fue dicha directamente para mi instrucción y edificación. Pero dado que es una cita directa de las Escrituras, no se aplica solo a mí, sino a todos los que la crean. Es para ti. Tú puedes curar a los enfermos, puedes ver milagros, puedes ejercitar los dones del Espíritu. Tú puedes hacer las obras que Él hizo. Dios ha dicho que tú puedes, y Él no puede mentir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ha dicho y lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Números 23. No romperé mi pacto ni alteraré lo que ha salido de mis labios. Entonces, todo el mundo perfecto que cumplirá los requisitos podría ser como mi maestro. Pero algunos dirán, eso es imposible, porque Él era Dios y hombre, y somos solo humanos. Estos no tienen en cuenta las claras declaraciones de las Escrituras. Ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó para sí la descendencia de Abraham, por lo cual era necesario que en todo fuese semejante a sus hermanos. Hebreos 2. Pero se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y siendo hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Una noche, cuando Jesús y sus discípulos estaban en una pequeña barca, se produjo una gran tormenta en el mar, lo que hizo que los discípulos temieran mucho por sus vidas. Jesús reprendió a los vientos y al mar, y al instante hubo una gran calma. Los hombres que estaban con él en la barca se maravillaban y decían, ¿qué clase de hombre es este? Su pregunta sigue siendo el clamor de muchos hoy, cuando observan a algunos de sus discípulos, quienes por fe reclaman sus promesas y salen a sanar a los enfermos, resucitar muertos y ministrar la palabra como Jesús mismo dijo que debían hacerlo, con lo sobrenatural. Confirmación de los signos siguientes. Muchos piensan que se trata de especies o tipos de hombres peculiares y diferentes. Ellos no lo son. Son simplemente hombres comunes y corrientes, llenos del Espíritu Santo y rendidos a Dios por sus obreros que han descubierto que pueden ser como su maestro y han dedicado sus vidas a alcanzar esa meta. Cuando la gente de Listra vio que la orden de Pablo podía sanar a un hombre cojo desde el vientre de su madre, dijeron, los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Como eran paganos sin instrucción, ellos por supuesto no sabían que los hombres podían tener tal poder. Sin embargo, muchos cristianos parecen desconocer el poder que Dios ha puesto a disposición de su pueblo. Cuando estos pobres paganos quisieron ofrecer sacrificios a Pablo y a Bernabé como dioses, se negaron a permitir eso, diciendo, también nosotros somos hombres de pasiones similares a las vuestras y predicamos que se vuelvan al Dios vivo. Jesús era en verdad Dios y hombre, sin embargo, no estaba en su naturaleza de deidad que Él caminara sobre la tierra y realizara milagros. La pregunta que a menudo se pasa por alto no es, ¿qué clase de Dios es este? Como sus discípulos, debemos preguntarnos, ¿cómo lo hicieron aquellos discípulos? ¿Qué clase de hombre es este? Jesús, según su propia declaración, era miembro de la eterna divinidad trina, compuesta por el Padre, Jehová, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Él existió antes de que el mundo fuera creado y participó en la obra de la creación. No solo estaba con Dios. Como Dios, Él era Dios. Todos los atributos de la deidad eran suyos. Él era omnipotente, omnisciente, omnipresente y eterno con el Padre. Todo esto es suyo hoy, mientras Él es glorificado, sentado a la diestra de Dios en el cielo. Al final de su ministerio terrenal de sanar a los enfermos y obrar milagros, cuando estaba listo para ser ofrecido como sacrificio por nuestros pecados, oró: Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes.
Y ahora, oh Padre, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La gloria que era suya antes de que existiera el mundo. La gloria que es suya hoy. Pero la gloria que fue dejada de lado cuando tomó carne humana. Viniendo como un niño indefenso nacido de mujer, circuncidado como cualquier otro niño judío, aumentando en sabiduría y estatura durante la niñez y el crecimiento, llorando, hambriento, sediento, cansado, durmiendo y despierto, participando de toda debilidad y limitación de carne y sangre humana. Por tanto, por cuanto los hijos son partícipes de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos 2. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho. Juan 1. Por todo esto, Jesús no usó ningún poder sobrenatural cuando estuvo aquí en la carne, el cual no está disponible para todos los creyentes hoy. Semejante declaración sería una blasfemia si Jesús mismo no hubiera dejado claro una y otra vez que este era su plan. Todo aquel perfecto será como su maestro. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Las obras que yo hago, él también las hará. Aunque era Dios omnipotente, en su vida y ministerio terrenal declaró: el Hijo nada puede poseer por sí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Las palabras que hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La respuesta a la pregunta de los discípulos, ¿qué clase de hombre es este?, no se encuentra en los poderes de la deidad que usó antes de ser hecho carne y habitar entre nosotros, ni en el poder que tiene hoy en los lugares celestiales. La respuesta solo se puede encontrar en su vida humana terrenal. Vivió esa vida como ejemplo para aquellos que dejó en el mundo para terminar la obra que había comenzado mientras estuvo aquí, dándonos ejemplo para que sigan sus pisadas. Él era nuestro maestro, nosotros sus discípulos, todos perfectos. Seremos como nuestro maestro. Si él hubiera usado un poder que no estaba disponible para nosotros, nos habría sido imposible seguir su ejemplo hoy. Pero él nos dejó la promesa de que recibiríamos el mismo poder y de la misma fuente que era suya. He aquí yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hechos 1. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Aquí os doy poder sobre todo poder del enemigo. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aunque era rico en gloria celestial y poder divino, por amor a vosotros se hizo pobre, de modo que a través de su pobreza podría hacerse rico. Él lo dobló todo como un vestido, dejó a un lado su increíble riqueza de poder y vino al mundo como un bebé, en la forma de un siervo, sin reputación. Vivió entre los hombres como uno de ellos. La tradición inventó falsamente milagros en su infancia, pero la palabra de Dios declara claramente que este principio de milagros los hizo Jesús en Caná de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Juan 2. Él no hizo ningún milagro ni manifestó ningún poder sobrehumano antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Mateo 3. Fue cuando Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo es el secreto de su éxito como hombre. ¿Qué clase de hombre? Un hombre ungido con el Espíritu Santo y con poder, y Dios estaba con él. Sin embargo, recuerde esto, era un hombre que era cada centímetro un hombre que enfrentó y venció todas las tentaciones conocidas por la humanidad, un hombre que, aunque como Dios había sido omnipresente, solo podía estar en un lugar a la vez, aunque como Dios no se había adormecido ni dormido, como hombre padecía cansancio y necesitaba dormir. Debe ir de un lugar a otro con los pies calientes, cansados y polvorientos, su ritmo de viaje limitado a la velocidad de su caminar, sus pies que habían pisado las inmaculadas calles de oros del cielo, manchados y mayugados por el polvo,
y las piedras de las calles sin pavimentar e inmundas, calles y senderos orientales de Palestina. Cómo acogió con agrado el frescor purificador del habitual baño de pies antes de las comidas, cuando alguna persona altruista pensaba ministrarle de esta manera. Sufrió hambre y sed, soledad, cansancio y dolor. Aquel de quien se había dicho: mío es todo animal del bosque y los animales de los 1000 collados, mío es el mundo y su plenitud, Salmo 50, no reclamó para sí parte alguna de él como hombre, sino se volvió aún más pobres que las zorras y los pájaros, porque no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Él hizo todo esto voluntariamente por nosotros para que pudiéramos compartir las riquezas de su gloria. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, la primera tentación fue actuar en el poder creativo del Hijo Eterno de Dios para que su hambre humana fuera satisfecha. Si hubiera hecho esto, habría fracasado en ser, en todo semejante a sus hermanos. Era esencial para el plan de Satanás que este punto fuera estropeado, pero Jesús no cayó en esta tentación. En su respuesta, no se asume ninguna deidad. Respondió firmemente como un hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le encantaba referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, puesto que es tan evidente en las Escrituras que Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza y limitaciones para poder ser un ejemplo apropiado para nosotros. Nos corresponde estudiar ese ejemplo cuidadosamente, considerando la pregunta: ¿a qué clase de persona debes tratar? Sed en toda santa conducta y piedad. Era un hombre de poder. Habló como alguien con autoridad. La gente quedó asombrada ante esto, porque los líderes religiosos de su época no sabían nada de este poder, pero enseñaban tradiciones, teorías y explicaciones teológicas. Jesús atravesó todas estas líneas trazadas por los finos puntos de doctrina y expulsó con sus palabras de autoridad demonios, enfermedades y dolencias. Cuando habló, sucedieron cosas. Habló como alguien que tiene autoridad porque él tenía autoridad. Los líderes religiosos tradicionales no hablaban como él hablaba, porque nunca se les había dado autoridad sobre el poder del enemigo. ¿Cuántos líderes religiosos hoy hablan como escribas y fariseos? Los que son como su maestro hablan con autoridad, la autoridad que era de Cristo, mientras él estuvo aquí para usarla, porque la había recibido del Padre. Él vino en el nombre del Padre y su agente legal para realizar las obras de su Padre. Debo hacer las obras del que me envió. Mientras estuvo en la tierra, eligió discípulos, primero 12, luego 70, a quienes nombró discípulos, dándoles el mismo poder que usó. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por lo tanto, fueron entrenados bajo su supervisión directa para estar listos para llevar a cabo todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, cuando llegara el momento de regresar al Padre. Habiendo regresado ahora al Padre y exaltado a la diestra de Dios, no pretendía que cesara la obra que comenzó con tanto sufrimiento y sacrificio. Antes de partir dejó mando y autoridad para la continuación de su obra. Aquellos que creen en él son hechos sus agentes y les ordena hacer en su nombre, por su autoridad como por poder, todas las cosas que él mismo haría si estuviera presente en el cuerpo. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, no para tentar a Dios, sino si sucede por accidente, como le sucedió a Pablo en Hechos 28. Y si beben cualquier cosa mortal que no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y todo lo que pidieres en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Los dones que Él puso en la iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, cubren todas las cosas grandes y poderosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la carne. Nunca enseñó ni por inferencia ni por declaración directa que este poder desaparecería del mundo cuando Él se fuera. En cambio, en su última comisión a los que dejó atrás, declaró: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id pues, porque este poder es suyo y por Él es nuestro, y enseñad a todas las naciones, enseñándoles a observar, obedecer todas las cosas, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsar demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos.
hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28. Estos discípulos ungidos con el Espíritu Santo salieron y predicaron por todas partes. El Señor obraba con ellos y confirmaba la palabra con las siguientes señales. Marcos 16. Mientras los hombres sean ungidos con el Espíritu Santo, Dios está con ellos, como lo estuvo con Jesús y los primeros discípulos, y como dijo Jesús, debería estar hasta el fin del mundo. Las obras que hizo Jesús seguirán realizándose. El discípulo no debe estar por encima de su maestro, sino que será como su maestro. Pero para ser como Él en poder, también debemos ser como Él en santidad, consagración, humildad y compasión. Debemos ser como Él en oración y comunión con el Padre. Debemos ser como Él en la fe. Debemos ser como Él en el ayuno y la abnegación. Si fuera posible que el siervo fuera como Él en poder sin pagar el precio que Él pagó, entonces el siervo estaría por encima de su Señor. Hay un precio que pagar por todo lo que Dios ofrece a la humanidad. En cierto sentido, todo es gratis, pero la obediencia y la preparación tienen un precio. Incluso nuestra salvación es gratuita. Es nuestra solo cuando hemos prestado atención a la amonestación de Dios de arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. El don del Espíritu Santo es nuestro solo cuando le obedecemos. Como lo tuvo Jesús, el poder con Dios es para todos aquellos que cumplan la condición. Todo aquel que sea perfecto será como su Maestro. Lucas 6.